Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por su amor y el privilegio de poder estar aquí para escuchar su palabra, para escuchar sus consejos, para recibir de usted, Señor, el amor que usted nos brinda cada día. Y le pedimos, Señor, que abra nuestros corazones y ponga sensibilidad, Señor, en nuestras vidas también, para poder no solamente oír, sino hacer su palabra. Y le pedimos también, Señor, que nos dé sabiduría de lo alto y nos use de instrumento de su amor y su verdad en este tiempo, en un tiempo tan importante que lo hacemos con temor y temblor, que es compartir su palabra con fidelidad. Le agradezco, Señor, este tiempo y todo lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. En la carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, los versículos del 9 al 22, se nos describe el comportamiento del colaborador de Cristo, el colaborador de la obra, el servidor de Cristo en el Señor, a través de esta carta de despedida del apóstol. Y si volvemos a abrir nuestros textos en el versículo 9, el apóstol Pablo da instrucciones personales a su hijo espiritual, a Timoteo. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico le envié a Éfeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y la estructura de la iglesia, mis queridos hermanos, se basa en 4 pilares. Esto está descrito en el libro de Hechos y se los menciono porque lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Como colaboradores de hombres y mujeres en la obra del Señor, nosotros tenemos que saber que hay 4 cosas que la iglesia debe cumplir. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y eso lo hacemos a través de muchas actividades. Las predicaciones, las reflexiones, escuela bíblica, la reunión de varones, la reunión de matrimonios. Y es la forma en que perseveramos en la doctrina. La otra es la comunión unos con otros. Este es un tiempo de comunión, de estar juntos. Nos gozamos de estar aquí porque sabemos que el Señor envía a la iglesia bendición y vida eterna. Y por eso es que casi siempre nos queremos quedar en la iglesia. O más bien, no nos queremos ir. Porque hablamos aquí, hablamos allá, en el estacionamiento, y nos vamos a comer juntos. Eso se llama comunión entre los hermanos. Y uno de los viernes anteriores que estuvimos aquí en la meditación de la palabra, los hermanos no se querían ir. Tuvimos que decirle, hermano, ya hay que irse. Querían seguir cantando, ya no habían canciones para cantar. Pero qué hermoso, porque eso revela el corazón del hombre colaborador, fiel en la obra, que quiere seguir sirviéndole al Señor. La otra es el partimiento del pan. Lo hacemos a través de las actividades de cada uno de los ministerios, y uno de ellos es el de oración, que hacemos nuestra comunión compartiendo comida, siempre sobra la comida,
gracias al Señor, nos ha dado ese espíritu de liberalidad, pero lo que me llama la atención es que llegan más hermanos que todo el año, el día de la reunión de oración final de Navidad. Por alguna razón se extiende esa noticia, queridos hermanos, y todos llegan ese día. Pero hay comida para todos, así que Dios es bueno. Y también la oración. La oración que es importante que nosotros mantengamos personal y también que la mantengamos a nivel de comunidad, de hermanos en Cristo. Esos 4 pilares requieren un proceso que se llama plantar y sembrar, y de ahí salen los colaboradores, que es donde quiero llevarlos esta mañana con el texto del apóstol Pablo, en su despedida final. Y aquí, en el libro de Corintios, el capítulo 3, hay una disputa en que quién es más importante, si es Pablo o si es Apolo. Uno plantó, el otro regó, pero al final de cuentas, hermano, el crecimiento lo ha dado y lo dará Dios. Pero la parte final de el 1 Corintios 3, 5, 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que todos los que estamos aquí somos colaboradores o debemos ser colaboradores de la obra del Señor. Pero la pregunta que vamos a responder en esta mañana es, ¿qué tipo de colaborador soy? ¿Dónde me clasifica el Señor a través de la carta del apóstol Pablo cuando él se despide de sus hermanos? Ya hay algo bien interesante que me llamó la atención en este texto, y es que a través del caminar en la obra, a través de estar en el servicio del Señor, a través de estar aquí en la iglesia como cuerpo de Cristo, vamos a empezar a conocer a nuestros hermanos más profundamente. Y dentro de ese conocimiento, el apóstol Pablo nos describe varias características de los colaboradores en la obra. Hay algunos que son buenos colaboradores y hay unos que no hay que tener en la obra. Y fíjense lo importante que quiero describirles aquí. Mantengamos nuestra Biblia abierta en 2 Timoteo 4, 9 al 22. Y déjenme compartirles este tipo de colaboración. La primera es el amado hijo espiritual del apóstol Pablo, su hijo espiritual, Timoteo. Timoteo es el colaborador confiable, el de confianza, el obediente, el que recibe la instrucción y la cumple. ¿Quién quiere ser como Timoteo? Y fíjense que nosotros en cada uno de nuestros ministerios tendremos que en algún momento delegar esa función a otro. ¿Cómo usted sabe quién es el Timoteo? Cuando usted dice, el hermano tal es el que voy a encargar si yo no estoy. Ese es su Timoteo. Y esto es lo que estamos viendo aquí, porque Timoteo mostró claramente esa obediencia, esa diligencia a las instrucciones de su padre espiritual, el apóstol Pablo. ¿Dónde dice la palabra del Señor eso? Allí mismo, en el versículo 1, segunda de Timoteo 4, 1, cuando el apóstol Pablo le encomienda a Timoteo una labor muy especial. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conformes a su concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo y soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Instrucción directa del apóstol Pablo a Timoteo. Y en el versículo 9 de este mismo pasaje del capítulo 4,
es Timoteo la persona que Pablo necesita ver. Y en algunas de las ocasiones en nuestras vidas, ya sea ministeriales o ya sea como cuerpo de Cristo, en nuestra vida normal, vamos a necesitar hablar con alguien. Una persona de confianza, una persona que nos ayude y que su consejo sea bueno. Y para que eso ocurra, necesita ser una persona que esté caminando en el Señor. Es hermoso, ¿verdad? Usted piense ahora, aquí mismo, ¿a quién usted llamaría en la iglesia para contarle algo importante y serio? Ese es su Timoteo. Así que el primer colaborador que nosotros vemos es el hermano Timoteo. El segundo colaborador que vemos, o que fue colaborador, fue Demas. Pero Demas estaba por demás. Demas por demás. Porque fíjense que Demas es la persona que ni suma ni resta. Y Demas fue compañero del apóstol Pablo en sus misiones y inclusive en la cárcel. O sea que fueron personas muy allegadas entre sí en la obra del Señor. Pero ¿qué pasó con Demas? Y yo le ponía el apellido Demas Espino. Pura coincidencia si alguien se llama así hoy. Demas Espino porque ese fue sembrado entre los espinos. Y ahí nos vamos a ver a Marcos, fíjense, Marcos capítulo 4, versículos 18 y 19, dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si ustedes observan aquí, la explicación del apóstol Pablo con relación a Demas es esa misma. Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Posiblemente Tesalónica era un lugar muy importante y muy buscado por muchas personas porque era atractivo para las personas, para la gente. Y Demas cayó en ese proceso. Y entonces usted dice, bueno, aparentemente yo estaba muy fuerte en el Señor, pero ¿qué sucedió con Demas? Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros aquí conoce un Demas. ¿Quién es el Demas que nosotros conocemos? El que usted le compartió la palabra, el que recibió la palabra, el que se bautizó, el que tomó discipulado hasta cierta lección que ya no le gustó y se fue para Tesalónica. Se fue para el mundo, se fue para Egipto. Entonces, ¿ha pasado en la iglesia? ¿En nuestra iglesia ha pasado eso? Sí, ha pasado. Hay varios Demas que yo conozco. Hay varios Demas que se han ido antes, después. Sin embargo, ¿por qué se fue Demas? Y la pregunta que uno se hace, ¿qué sucedió si yo lo había comprometido en la obra? Yo veía que iba a entregar tratados. Yo veía que hablaba con la gente de Cristo. Y de repente no lo veo aquí. No está en la iglesia, Demas. Y una de las cosas es, dentro de las advertencias que el Señor nos da, es no amar el mundo, ni las cosas que están allí. El Señor permite que las cosas del mundo las disfrutemos, hermano, porque las cosas del mundo se pueden disfrutar siempre y cuando no las amemos. Sin embargo, también, lo otro que uno puede deducir, y eso es algo muy delicado de decir, porque el único que juzga el corazón de la persona es el Señor, uno puede decir que tal vez esa persona nunca conoció a Cristo. Esa persona tal vez nunca nació de nuevo. Porque yo les digo a ustedes que están aquí hoy en esta mañana, estamos aquí porque hemos conocido a Cristo. Y el que conoce a Cristo no lo deja. Nunca lo deja. Seríamos realmente, cometeríamos realmente un gran error dejando a Cristo, buscando aquella famosa palabra de reinventarse. ¿Ustedes han escuchado eso? Hay que reinventarme. Ya me siento como que me estanqué. Ahora voy al mundo a reinventarme. No te vas a reinventar. Te vas a redañar. Porque sin Cristo no hay nada. Así que Demas
Demas tiene un tratamiento especial que voy a mencionarle al final. Déjenme mostrarle al final Demas. Hay hermanos, este es el hermano Demas. Hay hermanos que tienen un corazón misionero y evangelístico. Ahí está Crescente, Tito y Tíquico, que están en el texto que hemos leído hace un momento. Dice, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. A Tíquico le envié a Éfeso. Estos hermanos son hermanos que nosotros también vemos en la iglesia. Son hermanos que han decidido cumplir la gran comisión e irse más allá de Jerusalén, de Samaria, de Judea. Han decidido irse hasta lo último de la tierra. Y no necesariamente tiene que ser otro país. Gracias al Señor por nuestros hermanos que están en otros países, como nuestra hermana Aurora. Sin embargo, dentro de nuestra propia localidad, nosotros podemos salir de la iglesia y ser misioneros, como el día de ayer, mis hermanos, en diferentes lugares. Ese hermano es el que tiene y el Señor le ha puesto el corazón misionero y evangelístico en su vida. Y tenemos que darle gracias al Señor por esos hermanos que toman sol, que dedican su tiempo, que apartan tiempo, que hacen los tratados. Todas esas cosas tienen un valor para el Señor importante. El hermano misionero es el que entendió que solamente la palabra no se debe de mencionar aquí, sino al resto del mundo, a todas las personas que lo necesiten. Y ayer que fuimos a la Cinta Gotera a acompañar a nuestros hermanos, había poca gente, hacía calor, había llovido, pero eso no importa. Hay que seguir entregando tratados, mi hermano. Y hay que seguir compartiendo la palabra del Señor. Estos hermanos, con este corazón, son hermanos que tenemos que tener también en alta estima, y vamos a mencionar al final también cuál es el tratamiento que el Señor nos da para cada uno de ellos. Y sigue el hermano Lucas. Solo Lucas está conmigo, dice el apóstol. Impresionante, porque Lucas fue médico. Y buscando y revisando las Escrituras, yo no vi en ningún momento una sanidad por Lucas. ¿Alguien ha visto descrito en la palabra que Lucas sanó a alguien? No, ¿verdad? Aunque era médico. Pero Lucas tenía una característica que tiene el médico. El médico, aunque parece frío por fuera a veces, hay que ser así, porque usted no puede ponerse tampoco como el paciente, sino los dos quedan en la camilla. Usted tiene que ser más fuerte, pero no es frío. Lucas, más sanidad y más milagros hizo Pablo y Pedro. Miren, impresionante, ¿eh? Pero Lucas tenía un papel importante, como nuestros hermanos que están aquí, hermanos Lucas. Son más médicos que un médico. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Yo no voy a mencionar los nombres porque me va a pasar como la carta del apóstol, que una cantidad de nombres, hermano, y se nos va uno y es un problema. Hay hermanos que aquí han cuidado a misioneras. Durante sus últimos días estuvieron allí con ellas, todo el tiempo. Dígame si no es más que un médico. Le daban la medicina que el médico les daba. Pero esos hermanos estuvieron aquí, o estuvieron con ellas hasta el final. La cuidaban, las vestían, las bañaban, le daban sus medicamentos, oraban con ella. Hermano, ese hermano Lucas es demasiado importante. Y hay de varias nacionalidades aquí entre nosotros, colombianos. Ahorita tenemos unos Lucas en Bogotá. No les voy a decir, no, ustedes ya saben quiénes son, mi hermano, los Lucas, y están en Bogotá. Ellos son Lucas. Y fíjense lo importante de su corazón para la obra, porque están en este momento aportando de su vida, de su esfuerzo, para algo también que es muy relevante para el cuerpo de Cristo. Inclusive hasta ambulancias son auxiliares, enfermeras, paramédicos, ambulancia, cocinero, todo lo que usted vea en un paquete de Lucas. Así que Lucas, el hermano Lucas, es aquel hermano fiel, el que está apoyando al hombre que Dios puso en
el liderazgo de la iglesia o en el servicio principal de la iglesia. Y nosotros seguimos a un hombre que el Señor ha puesto ahí porque lo puso el Señor. Y no solamente por eso, sino porque nosotros vemos su testimonio en su vida. Uno sigue a aquella persona que sabe que se ha comprometido con el Señor, así como Timoteo siguió a Pablo. Porque después que Pablo describe todas sus persecuciones y sufrimientos, ¿quién no va a seguir un hombre así por Cristo, hermano? Al final de cuentas, es la fidelidad de estar en el último momento, en el momento de aflicción, el momento antes de la partida con la persona que usted ama en el ministerio. Y allí está Lucas, estaba con el apóstol en ese momento. Así que tenemos también, hermanos, Lucas en la iglesia. Y gracias por nuestros hermanos Lucas en la iglesia. Algunas veces no vamos a poder ser Lucas. Y me lo comentó un hermano de otra iglesia y me dice, mira hermano, yo no puedo ser Lucas, porque si voy a cuidar al enfermo me duermo con él igualito. No le doy la medicina y se me cae de la cama. Pero puedo aportar para que Lucas vaya. Miren, puedo aportar para que, qué belleza de armonía que hay ahí. No voy, pero yo apoyo. Qué hermoso. Así me lo dijo él. Yo entendí que había Lucas y había otros que no son Lucas, pero que también ayudan. Así que el hermano fiel, el hermano Lucas, y no necesariamente tiene que ser médico. El otro hermano es el hermano que se aleja de la obra y después regresa. Ese es un hermano que parece un boomerang. ¿Han visto el boomerang? Te lo lanza, cuidado cuando regresa, cuidado que le regresa, le golpea. Me regalaron uno bien bonito de Australia, una persona, una belleza de boomerang. Bueno, el hermano boomerang es Juan Marcos. Juan Marcos condicionó una discusión muy severa en el tiempo de las misiones del apóstol Pablo con Bernabé y Juan Marcos, en el primer viaje misionero con el apóstol, se regresó. No pudo aguantar la obra. A veces pasa eso cuando uno no está acostumbrado a ciertas situaciones climáticas, comida, etcétera, ¿no? Pero uno por amor a Cristo, uno la tolera, uno la soporta, porque el Señor nos permite hasta eso. Y yo le comentaba a los hermanos en alguna ocasión, el campamento cuando se hacía en la playa, ¿recuerdan mis hermanos lo que hemos estado aquí años atrás? El calor, la humedad, el lodo y lo peor de todo, los mosquitos en la noche. Hermano mío, los primeros días que yo fui, yo decía, no puedo con esto. Porque realmente los mosquitos atacan a uno más que a otro. Algo hay en la sangre de las personas. Y yo decía, bueno, realmente es pesado, ¿no? Pero mañana la enseñanza va a estar buena. Así que me quedo, ¿verdad? Y al final en esa lucha, ¿no? De lo que es el campo misionero, el campo de salir de su comodidad, usted hace lo siguiente. Bueno, hay 3 días al año que no voy a dormir. Y son los del campamento. Y ya, y ya. Pero ¿saben por qué? Porque estábamos coordinando siempre la actividad de oración en la madrugada. Y yo no podía dormir pensando que me iba a quedar dormido. Había que levantarse 4:30 para estar en la capilla a las 5, para bajar a la playa a las 5:30, y era una cosa espectacular. Ya cuando uno está ahí se le olvida todo ese insomnio que tuvo, los mosquitos que le picaron. ¿Verdad, hermano mío? Y eso es lo que el Señor quiere. Asimismo, hay personas que no van a aguantar, va a decir, y nos pasó también, y nos ha pasado, hay hermanos que dicen, bueno, ¿saben qué? Esto no lo aguanto, no puedo estar aquí, mejor me retiro para mi casa, donde está el colchón esperándome, y la cama, y el aire acondicionado. Y hay hermanos que se van. Esto le pasó a Juan Marco. Juan Marco se fue de la obra y dejó a Pablo y a los demás allí. Y cuando de nuevo Bernabé le dice a Pablo, bueno, vámonos al segundo viaje, a nuestro viaje misionero, y vamos a llevar a Juan Marco, Pablo le dice, no lleves a Juan Marco. Y se armó una discusión por eso. Porque él había visto la parte negativa
de Juan Marcos en ese momento. Y le dijo, mejor me llevo, Bernabé se llevó a Juan Marcos y Pablo se llevó a Silas. ¿Y qué pasó con Juan Marcos? Cuando regresa a la obra del Señor, hace un trabajo tan impresionante que el mismo apóstol Pablo le dice antes de su despedida, tráeme a Juan Marcos. Miren eso, porque me es útil en el ministerio. Así que el Señor no desecha a nadie, nadie. Y lo importante también es que qué bueno que Juan Marcos regresó a Jerusalén, regresó a la iglesia, no se fue para el mundo, como Demas. Demas se quedó en el mundo. Juan Marcos regresó a la iglesia, porque él estaba y él sabía, fíjense, que no era su tiempo. Así que el Señor nos utilizará a cada uno de nosotros en su bondad, en su voluntad, porque somos instrumentos para Él de apoyo también, colaboradores. Así que tenemos este hermano, el quinto hermano es el hermano Juan Marcos, perdón. Y viene un hermano que es un poco especial, Alejandro el Calderero. Alejandro el Calderero o el hombre metálico. ¿Por qué? Porque él hacía vasijas de metal para cocinar, las calderas. En ese tiempo y hoy en día todavía seguimos utilizando instrumentos para cocinar y Alejandro el Calderero fue uno de ellos. Pero fíjense lo que dice aquí el apóstol en 2 Timoteo 4, aquí donde estamos leyendo. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. Entonces uno se pregunta, ¿qué males serían? No sé, pero son muchos. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Es claro que Alejandro el Calderero estaba en oposición, de alguna manera, a la obra del Señor. Y entonces uno dice, ¿por qué puede existir Alejandros, en el buen sentido de la palabra, tomando en cuenta el texto, solamente el calderero, Alejandro el Calderero, no hay ningún Alejandro Calderero aquí, así que solamente este que está aquí, es aquel que hace daño a la obra. Y usted dice, bueno, ¿habrá hermanos que puedan hacer daño a la obra? Sí hay hermanos que pueden hacer daño a la obra. Porque uno de ellos es aquel que puede o intenta causar división en la iglesia. Ese es el Alejandro el Calderero. Él quiere destruir la obra del Señor por cosas tan insignificantes que pueden provocar grandes discusiones. Y dice la palabra que en Tito 3 que si usted descubre o usted ve a un hermano que esté en este proceso de intentar dividir la iglesia, hay que amonestarlo 1 o 2 veces. Y si no, ese hermano hay que hablar con él. Porque no está realmente unificando al cuerpo de Cristo, sino lo está separando. ¿Y cómo nosotros logramos mantener la unidad en el espíritu y en el corazón en nuestra iglesia? Siguiendo la doctrina sana, siguiendo las palabras que el Señor nos ha dado. Y ahí no hay manera de estar en controversia. Así que esa es una. La otra es aquella persona que voluntariamente es piedra de tropiezo en la iglesia. Estoy hablando igual de Alejandro el Calderero. Pero hay personas que involuntariamente dentro de la iglesia pueden provocar piedra de tropiezo a los hermanos en su caminar. Aquella situación de estar poniendo requisitos que la palabra no tiene, ya es una piedra de tropiezo. La palabra del Señor es sencilla, la palabra del Señor es muy clara. Y una de esas cosas que podría yo compartirles de hace muchos años, yo estaba iniciando en la iglesia evangélica en México y esa iglesia es muy grande, sigue siendo muy grande. Y resulta que estamos todos sentados y en México uno normalmente está en saco y por el frío y con paraguas.
y yo llevaba una grabadora. En ese tiempo no teníamos todas estas plataformas de hoy para grabar el mensaje. Yo me siento en mi lugar y yo pongo mi grabadora, mi saco y mi paraguas. Y el pastor invita, vamos al frente al altar, oremos por tal situación. Y nos levantamos muchos hermanos a orar. Yo me levanto, oramos, nos arrodillamos. Un tiempo hermoso, hermano, cuando uno está así con el Señor entregando su corazón. Y todo se me acabó cuando regresé a mi silla. ¿Ustedes saben por qué, hermano? Ni grabadora, ni paraguas, ni saco. Me quedé desnudo, sin nada. Pero claro, miren la reacción incorrecta. Yo ahí me reflejo en Juan Marco. En Juan Marco, que algo le pasó a Juan Marco y yo me voy de aquí mejor. Oiga, mi hermano, yo me fui de la iglesia. Yo ¿por qué me voy a pelear con Dios si Él no tiene la culpa de que haya ladrones en la iglesia también? Ese es un infiltrado. Pero va a haber, hermano, hay de todo. Y fíjense que tomé esa represalia con Dios por unos meses. Error garrafal. Yo ahorita estoy viendo a Juan Marco y digo, yo fui lo mismo. ¿Por qué? Por una situación que va a seguir pasando. Puede seguir pasando. Pero eso me indica a mí que estoy inmaduro. Me indica a mí que yo no tengo la mirada puesta en Cristo. Ni el pastor tiene la responsabilidad, ni ningún hermano de los diáconos, ni ancianos. Nadie tiene. Eso es un problema de infiltración. Pero la iglesia y la palabra lo dice claramente. En el libro de Hechos 20:29 dice el apóstol, después de mi partida, ¿qué van a aparecer en la iglesia? Ese fue un lobo rapacito. No fue tan rapaz porque me dejó por lo menos la ropa que tenía encima. Pero hay lobos rapaces de otro tipo también, que tratan de confundirnos en nuestro caminar con Cristo. Y hay que tener cuidado, usted identifíquelo, porque si no, entonces usted puede caer en las garras de ese lobo rapaz. Y una manera muy sencilla de saber que hay una situación que no concuerda ni compagina con la palabra es cuando se dice algo que no está aquí. Si no está aquí, hermano, usted tiene que saberlo, el Espíritu Santo le va a decir, eso no es bíblico. Y entonces usted dice, mejor tengo que buscar un lugar de una doctrina sana, un lugar diferente. Ese hermano Alejandro el Calderero existe y va a seguir existiendo. Identifiquemos a Alejandro el Calderero. Y finalmente, aquí en los saludos y bendición final de esta carta de Timoteo, hay se mencionan a ciertas personas que son los hermanos que tienen el corazón de casa culto. Los hermanos que tienen el corazón de casa culto son aquellos que se comportaron como Pedro en la barca cuando el Señor necesitaba un lugar para enseñar. La multitud se acercó a la playa y él se subió en una barca. ¿De quién era la barca? De Simón Pedro. Y él le dice, use mi barca. El hermano de casa culto es el hermano que ha abierto su corazón, su barco, su casa, a que otros hermanos se edifiquen en la enseñanza de Cristo. Impresionante, hermano, pero hay que darle gracias, Señor, por estos hermanos. Y gracias a Dios hay casa culto donde se puede nuevamente reforzar los 4 pilares que el Señor nos dijo al principio: perseverar en la doctrina, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Y el detalle es que hay que mantener el equilibrio, porque en algún tipo de reuniones que hemos hecho anteriormente, hace años, casa culto o célula, como se llamaba anteriormente, hay personas que solo iban a comer y preguntaban qué es lo peor.
Sí. ¿Hoy tiene casa culto? Sí. ¿Hay comida? Yo no puedo creer que eso pase, pero pasa. ¿No hay comida? Ay, perdón, tengo un compromiso. No puedo ir. Entonces usted dice, ahí está. Toda esa multitud que seguía a Cristo, ¿qué iban a buscar? Comida. Y ya. Resulta que al final de cuentas, esto es mucho más profundo porque tenemos que nacer de nuevo. Si usted no nace de nuevo, no va a entender que al Señor hay que dejarlo en ningún momento. Y como lo dice también 1 Corintios 16, 9, el apóstol Pablo le manda un mensaje de las iglesias de Asia. Las iglesias de Asia te saludan, Priscila y Aquila. Prisca dice aquí, Priscila. Que tienen las iglesias en sus casas. Díganme si eso no es casa culto. Clarito, casa culto. Así que, para terminar, una pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué hermano, qué colaborador, qué tipo de colaborador soy en la iglesia? ¿Soy como Timoteo? Nadie aquí es Demas, porque Demas no está aquí. ¿Soy Lucas? ¿Soy como Juan Marcos, que me fui y regresé? Aquí hay Juan Marcos. Aquí hay Juan Marcos. Se han ido y han regresado. Dios sabe y no vamos a decir quién es Juan Marcos, pero aquí hay. Tampoco queremos ser, ni vamos a ser como Alejandro, ni se diga. Pero ¿quién es como Priscila y Aquila? Ese matrimonio que el Señor puso para que sean bendecidos otros. Y si ustedes observan cuando uno ve el pasaje de la pesca milagrosa, que tiene mucha enseñanza también, cuando el Señor hace el milagro y tantos peces ellos toman en sus redes, tuvieron que llamar a otras personas para meter los peces en otras barcas. En otras palabras, cuando usted presta, cuando usted da recursos para el Señor bendice a otros. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Seguir bendiciendo a otros y no crea que a través de su casa lo puede hacer. Pero sí es verdad que a veces nuestra casa está tan bonita que no queremos que Él la ensucie. ¿Verdad? Como el auto también, está bien bonito, ¿no? Que no voy a subir a nadie porque aquí se ensucia el carro. No, eso no es así. El Señor nos pide que nuestros recursos también sean usados para su obra. Y vamos a ver el tratamiento finalmente de 3 hermanos, 3 categorías que voy a resumirles. La primera categoría es el que compone a Timoteo, a Crescente, a Tito, a Tíquico, Lucas, Juan Marcos, Priscila y Aquila y otros más. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Tenemos que reconocer su trabajo. Lo dice, y vamos a buscarlo para terminar, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, los versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La actitud que el Señor nos pide para todos los hermanos que hemos mencionado, que son los que aportan beneficio en la obra del Señor, es tenerlos y reconocer su trabajo, respetarlos, honrarlos, porque ellos han sido puestos por el Señor ahí, su corazón ha sido puesto para nosotros. Ese es el primero. ¿Qué hacemos con Demas? ¿Está por demás orar? ¿Por Demas? No. Por Demas hay que orar. Demas está por allá, por allá. Por algún lado anda Demas. ¿Por qué se fue Demas?
por alguna razón. Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Gálatas 6:1 nos dice qué tratamiento debemos de hacer con Demas o tener. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Podemos caer, ¿verdad? Como Demas. Sin embargo, si nos mantenemos en la comunión con el Señor a través de sus predicaciones, reflexiones, meditaciones y oración, no nos tiene que pasar eso. Pero como somos espirituales, nosotros no vamos a juzgar, mira, se fue y no. Hay que orar por el hermano. Y muchas personas han llamado a Demas y le han dicho, Demas, ¿qué andas haciendo? Porque la respuesta puede ser la que mencionamos. Es que estoy haciendo otra vez mi nueva vida. Nueva vida no se puede allá afuera, es muy complicado, muy difícil. El Señor nos pide que sea aquí. Así que, si Él no oye, oremos por Demas. Y finalmente, ¿qué hacemos con Alejandro el Calderero? El que ha hecho mucho mal. Oh, pues no le paguen mal por mal. Romanos, capítulo 12, versículo 17 al 19. Si Alejandro el Calderero le hizo daño o le ha hecho daño a usted, pues no le pague mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 3 ejemplos de contestación bíblica ante 3 escenarios diferentes. Es hermoso porque nosotros hemos crecido en la iglesia. Algunas personas tenemos aquí más de 20 años. Y así como el apóstol Pablo, nosotros hemos visto nuestros hermanos alrededor crecer. Y esto que él describe aquí también lo hemos visto. Hemos pasado por situaciones iguales a las que el apóstol ha puesto acá. Pero el reto de esta mañana es para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, ¿qué tipo de colaborador voy a ser? Fíjense, al principio el Señor nos dice cuáles son las diferentes colaboradores. Ahora, posiblemente algunos caímos en alguna de esas categorías. Ahora la pregunta final es, ¿qué tipo de colaborador en la iglesia voy a ser? Yo pienso, hermano, que todos por lo menos tenemos que ser Timoteo. Todos. Y las demás cosas se pueden ir agregando. Usted puede ser Luca, usted puede ser Priscila y Aquila, usted puede ser de toda la variante que están aquí, alguno de ellos. Así que vamos a orar para que el Señor nos ponga en el corazón en este momento el anhelo de poder servirle y colaborar en su obra de la manera en la que Él desea. Padre Santo, yo le agradezco, Señor, por su palabra y porque usted ha abierto nuestro corazón hoy para conocer, Señor, el comportamiento de cada uno de nuestros hermanos y el personal también en la obra. Perdone, Señor, si no hemos cumplido aquella misión que usted nos ha dado en la obra del Señor, en el cuerpo de Cristo, Señor, si no hemos sido realmente colaboradores útiles en su palabra y en su camino. Pero queremos abrir nuestro corazón hoy y queremos, Señor, que usted permita que nosotros podamos servirle también y ser útiles en lo que usted nos pida. Gracias, Señor, porque el deseo de cada uno de nosotros es servirle. Le amamos, Padre Santo, y también amamos a nuestros hermanos. Y gracias, Señor, porque también le pedimos
que permita que nuestro testimonio sea también luz al mundo y que nuestras palabras tengan sal, sazonadas con sal y con amor, para que muchas personas que no le conocen se acerquen a usted. Yo le doy gracias, Señor, por este lugar, esta iglesia, por nuestro pastor. Le doy gracias por nuestros hermanos que están en algún puesto de autoridad o de responsabilidad, como los ancianos, diáconos, como nuestros hermanos encargados de ministerios, las casas cultos, nuestros hermanos que atienden a nuestros hermanos enfermos, y cada uno de ellos, Señor, que usted le dé su gloria y su honra, Señor, que usted ha destinado para ellos, y que cada uno reciba la corona que le corresponde. Yo le agradezco, Señor, y todo esto lo pedimos en el precioso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Bendiciones, mis queridos hermanos, a todos. Bendiciones. Adelante.